por fin sus plegarias fueron escuchadas. En esta colaboración con Félix, el dios de Mate Fácil, les damos la recomendación definitiva sobre libros de matemáticas, desde nivel secundaria, preparatoria y universidad. Los mejores libros de álgebra, trigonometría, geometría analítica, cálculo, ecuaciones diferenciales, variable compleja, métodos numéricos, etcétera, etcétera, etcétera. En esta gran colaboración, además de dar nuestros libros preferidos, también una breve reseña de todos ellos, el video definitivo, la colaboración definitiva, y si buscas los libros en formato digital, en el comentario fijado encontrarás el link para descargarlos. Yo soy el Profe John y esto es Math Fucking Rocks. Pues de nuevo agradecerte, Félix, otra colaboración más. O sea, contigo fue la primera vez que hice una colaboración, aquella ecuación diferencial parcial de calor. Ya casi un año de todo esto. Gracias por tomarte el tiempo. Sé que estás muy ocupado. Tú grabas creo que 3 videos al día. Subes un video creo que cada 30 minutos en tu canal. Ya un montón de contenido. Ya una leyenda de YouTube. Ya pronto vas a alcanzar, yo creo que el millón. Ya te falta poquito para el millón. Ya andas como en 800,000 suscriptores. ¿O todavía no brincan los 800? Sí, como 850 Ya estás ya andamos. bien poquito de la placa, ¿no? La Sí, placota ya. que te dan de... Y es que es Esperemos que este gracias... año. Sí. Sí, yo creo que sí, fácilmente en este año lo vas a alcanzar. Eh, con todo el trabajo que has hecho, igual agradecerte por todas las colaboraciones, más acompañados a los concursos, has tomado el tiempo de estar ahí en los concursos, cuando regalé lo del PlayStation 5. Ajá. Y hoy el tema que te propuse que para esta invitación al podcast, que ya es un formato un poco diferente a lo que se acostumbra en los youtubers, no son presentaciones en LaTeX, no son que expongas algún tema, no es ni siquiera explicar un tema. El formato de podcast se trata de una plática así entre colegas, entre amigos, sobre un tema, es muy digerible. Esta la van a poder ver en YouTube, tanto en tu canal como en mi canal. Y además también yo lo subo en iVoox y en Spotify. O sea, ahí la gente, si busca en Spotify La Hora Gaussiana, va a poder descargarlo y escucharlos en el auto, escucharlos en Ujú. una bocina cuando están lavando su auto, cuando están haciendo el quehacer. Y el día de hoy, el tema es los libros recomendados, a los mejores libros, las mejores recomendaciones, las recomendaciones personales, pero no nos vamos a abocar solamente a un tema, sino que vamos a ir dando un recorrido por ese camino, por ese andar, que los estudiantes, que los jóvenes, o hasta las mismas personas que se quieren acercar a la matemática, van a ir recorriendo. O sea, desde lo más básico que es en preparatoria, hasta llegar a temas más avanzados. Y los libros personales que recomendamos cuando nos preguntan sobre algún tema en específico. No sé si quieras abrir Ujú. con algunas palabras. Sí, bueno, primero que nada, gracias a ti también por invitarme a las colaboraciones y demás. Sí. Pues a mí es un gusto estar en tus eventos que haces, en tus concursos y colaborar contigo. Gracias por las invitaciones. Y pues sí, ya vengo yo aquí preparado con varios libros, y acá atrás se ven. Estuve ahí eligiendo los que son mis favoritos para los diversos temas y pues antes de empezar con eso, yo creo que es importante mencionar que ya en nivel universitario es prácticamente una obligación, ¿no? Estar leyendo muchos libros, porque no puede uno quedarse nada más con lo que el profesor dicta en la clase. En la prepa todavía como que uno nada más se queda ahí con los apuntes, ¿no? Que uno ahí va escribiendo, rara vez a lo mejor consultar algún libro, pero ya en la universidad sí se vuelve como algo indispensable. Entonces sí es como importante también saber elegir buenos libros pues para llevar bien la carrera, ¿no? Sí, aquí sí, un libro va a ser tu mejor amigo en la universidad, así de simple. O sea, Ujú. todos los que hemos terminado una carrera universitaria pueden ver en nuestras casas si tenemos así igual estantes llenos de libros o copias, ¿no? Los que somos más pobres. Ujú. Yo me acuerdo, los dejaban un libro y sacaba las copias, ¿no? Y ahora ya los pueden tener en PDF, ya los pueden tener en ese formato más accesible. Pero en nuestros tiempos sí era de
el único libro de la universidad era para 50, ¿no? Entonces lo que hacías pues, era ir a Ujú. sacarle copias, ¿no? Entonces, estas recomendaciones van a tener las recomendaciones de Mate Fácil, ¿no? Esa leyenda, ¿no? Que hace algún tiempo no salía en sus videos, simplemente era la parte de la tableta. Ya lo han conocido, ya lo hemos sacado del anonimato y ahora ya también hace sus directos, hace sus directos haciendo preguntas y todo ese rollo. Y hoy vamos a desvelar, vamos a dejar al descubierto esos libros que lo han convertido en un crack de las matemáticas, ¿no? Que igual has abordado temas de álgebra lineal, variable compleja. De hecho, si buscas en internet ecuaciones diferenciales, luego sale ahí Mate Fácil, ¿no? Ni siquiera sale Denis Hill, no sale ningún autor, ahí salen sus videos en primer lugar de Mate Fácil, ¿no? Entonces, cualquier persona, de hecho, yo he conocido gente que me dice, no es que yo aprendí ecuaciones diferenciales con Mate Fácil, ¿no? Pero vamos a ir desde lo básico, y yo creo que de lo más básico sería hablar, bueno, también podríamos hablar de aritmética, pero lo más básico, lo que empieza el estudiante a traumarse en matemáticas, es con álgebra, o sea, álgebra preuniversitaria, Ujú. factorización, todo ese rollo de resolver sistemas de ecuaciones de 2 por 2, de hacer división de polinomios, multiplicación de polinomios. Platícanos cuál es tu libro, el que recomiendas y el que tú dices, este para mí es el que yo, si alguien me pregunta en una fiesta, que digan, mira, ahí está Mate Fácil, vamos a sacar la información, ¿no? Que estás en la fiesta, estás bailando y de repente te dicen, oiga, me recomiendo un libro de álgebra, ¿cuál es el libro que tú recomiendas? Eh, pues hay dos libros, así para preuniversitaria, ¿no? Que son los que a mí me gustan. El primero, pues, es de Conamat. Ya sé, pues, que a lo mejor, pues, no es mm, como que no es a lo mejor el preferido de muchos, ¿no? Conamat, pero a mí me encanta ese libro. Se me hace como una buena compilación de matemáticas simplificadas, porque trae desde aritmética incluso, y Sí. vienen aquí también temas de álgebra. Es como, digamos, una especie de Baldor, pero digamos, Plus, ¿no? Como eh, con un extra, ¿no? ajá. Y ahí vienen un montón de ejemplos resueltos y unas listas de ejercicios bastante amplias con las que seguramente pueden practicar cualquier tema de álgebra preuniversitaria, ¿no? Y otro libro, pues, es de Swokowski y Cole, no sé si se dice así, pero es este de aquí, que trae álgebra, trigonometría y geometría analítica. Entonces también está bastante bien para álgebra. ¿Y cuál es el tuyo, de Sí, tus mira, favoritos, no? ahí sí vamos a coincidir, o sea, ahí coincidimos, yo, hasta que vi el libro. Ese libro de Sokowski para mí se me hace la Biblia del álgebra, todavía más que el Baldor. El Baldor es el más popular, ese sí Ujú. lo podemos decir abiertamente. Baldor es un libro que, pese a quien le pese, va a ser el que van a seguir utilizando, el que se ha utilizado más en la parte de enseñar álgebra. Pero a mí me gusta Sokowski porque te dice, mira, una ecuación cuadrática, pero se ocupa en trigonometría. Aquí tenemos un Ujú. ejercicio de trigonometría. O sea, combina esas tres ramas bueno, esas tres materias, tres áreas que se le conoce como el precálculo. O sea, es un libro de precálculo a final de cuentas, Ujú. porque combinar el álgebra, trigonometría y álgebra y geometría analítica combina esos tres y es lo que me gusta de Sokowski. Librote, tú lo enseñaste, o sea, tú lo enseñaste. Ese libro, creo que sí lo tengo por acá. Librote, o sea, es una Sí, Biblia, o sea, de los chidos. sí son los chidos. O sea, cuando veo un libro de matemáticas así de gordo, ese del CONAMAT también está muy bueno. En algunas escuelas lo dan de cajón. O sea, te dicen, ¿sabes qué? Tú, los 3 años de prepa, matemáticas simplificadas. ¿Por qué? Pues Sí, porque es de hecho, ese práctico. así lo conocí yo de Sí, sí. una persona a la que le daba yo asesorías y a él, o sea, que era como el que les pedían que compraran todos Ujú. los de esa escuela, ¿no? Y así fue Sí, como yo conocí sí. Yo este libro no, en su tiempo, ni idea que.
que existía. Sí, de hecho yo también lo conocía como profesor, igual gente que cuando empecé a dar clases y me dijeron, tú da con este libro, ¿no? Y yo le decía, no, pero pues el Baldor, no, el Baldor no, agárrate este libro, ¿no? Ese te va a servir para los 3 años. De hecho era como que la idea de que a los estudiantes con esos los 3 años lo llevaran con ese libro. Ese libro, Ujú. igual para la gente que nos ve en otros países, porque ahora sí, con AMAD, ¿eso qué es, no? Pues es el Colegio Nacional de Matemáticas, tienen varias, no sé si unidades, más bien como varias, sucursales donde dan cursos de matemáticas. Uno llega a ese tipo de escuelas, son escuelas a final de cuentas, Colegio Nacional de Matemáticas, y tú puedes llegar y yo quiero asesorías de matemáticas, te dicen, ¿qué tema? Ah, pues tal tema, ¿no? Y te colocan con algún profesor y ahí son los espacios de asesorías, además de que ofrecen cursos de examen de admisión, dan cursos de examen de admisión, y tienen ese libro que eso ya lleva su tiempo, pero sí, como dices, es práctico. O sea, yo lo veía muy similar al Sokowski en ese sentido de ir la parte teórica, la parte operativa, e ir combinando esas tres que van de la mano. Ya cuando ves esos libros, te ves el Sokowski y ves esas aplicaciones, porque muchas veces es el tema central que te dicen, oye, y es que eso a mí para qué me sirve, ¿no? ¿Dónde lo voy Ujú. a ver? Y ahí es cuando ya relacionas, haces la transversalidad que se le conoce en la parte pedagógica, de decir, mira, álgebra, trigonometría y geometría analítica es el mismo ciclo y te vas de un lado para otro y vas brincando de una a otra, ¿no? De hecho, eso hasta lo podría ya, de hecho, hay escuelas que combinan esas tres y sus temarios, sus planes de estudio, si dice matemáticas uno, matemáticas 2, 3, 4, no le ponen álgebra, trigonometría o geometría analítica porque es la mezcolanza, o sea, meten todo. Sí, sí. Y se me hacen libros muy buenos, igual son fáciles de adquirir, los podemos comprar hasta usados, se hace una vuelta por los tianguis de libros y de cajón, si alguien quiere aprender más allá de ir mecanizando, o sea, entender más qué es lo que está pasando, yo sí recomendaría esos dos libros también, el Matemáticas Simplificadas y el de Álgebra, Trigonometría y Geometría con Geometría Analítica de Sokowski. Sí, sí. Y de hecho ese de matemáticas simplificadas, pues yo lo recomiendo básicamente para, no nomás para álgebra, ¿no? Sino también para geometría, trigonometría, geometría analítica, incluso hasta cálculo tiene. Y creo que hasta algunos temas de álgebra lineal, pero bueno, digamos que para lo que es preuniversitario está bastante bien, con muchos ejemplos y demás, ejercicios muy variados. Sí, aquí fíjate, por ejemplo, mencionaste el preuniversitario. ¿Qué quiere decir eso? Que con ese libro, esos dos libros, les sirve para el examen de admisión a la universidad. O sea, Ujú, ahí van a encontrar todo. O sea, todo lo que se requiere antes de entrar a la universidad, también lo podemos manejar así. Son libros que están bien complementados. Son libros, como decías, luego dice la avena, ¿no? Son superfoods, superalimentos. Esos son superlibros porque ujú. combinan todo, ¿no? O sea, todo lo que requieres antes de entrar a la preparatoria, ahí lo vas a encontrar. Y un montón de ejercicios, hay solucionarios. Me parece que el de mate simplificado luego traía un disco que metías o te metes en la página de internet y ves ejercicios interactivos. Y muy bueno ese, a mi parecer. Pues sí, y también traía por aquí otro libro, pero este sí es como un poquito más, para encontrar ejemplos un poquito más avanzados, pero sigue siendo álgebra elemental, ¿no? Que es este de aquí, el de Lehmann, ¿sí? Que está también bastante bien. De hecho, de aquí he sacado algunas ecuaciones que he resuelto por ahí en mi canal, y que son muy interesantes. Pues también para quien quiera ejercicios un poquito de más nivel, también puede consultar este libro, el Lehmann, El Lehman. de álgebra. Sí, Ujú. ese Lehman, o sea, es para la gente que ya quiere dar el salto, ¿no? Porque si, Sí. si Lehman es difícil, es difícil de digerir, yo harta que dices eso de Lehman, yo recomendaría para, o sea, de cajón que tengan el Sokowski o el de mates simplificadas, Ajá. que Ujú, es el para probar el curso, así como así decirlo. Si quieres ir llevando tus conocimientos más allá, a mí me gusta también mucho el libro de Lehman de geometría analítica. De hecho, ese Lehman ujú. de geometría analítica yo lo ocupo cuando doy mis cursos. Hago sufrir a mis estudiantes porque ese libro, o sea, de repente empieza, encuentra la ecuación de la circunferencia y te dan unos puntitos y ya lo sacas rápido. Y el siguiente problema ya es un problema más analítico y es cuando mis Sí. alumnos dicen, profe, ese sí está bien manchado, ¿no? O sea, Lehman sí es un arma
de doble filo porque si no lo sabes llevar bien espantas a los estudiantes. Pero si lo ya sabes llevar bien, son libros muy buenos. O sea, Lehman, tanto de álgebra como el de geometría analítica, se me hacen libros excelentes para llevar y darles un plus, darle un plus a la gente, darle un plus a los estudiantes. Y si tú quieres ir entendiendo más la matemática y retándote a final de cuentas, es muy bueno. A mí me son libros que me gustan y yo he ocupado en mis cursos. Sí, y pues bueno, yo creo que con eso terminaríamos la parte de álgebra, ¿no? Sí, sí, yo creo Para que pasar sea la recomendación a- de álgebra. Igual ya abarcamos trigonometría, ya abarcamos sí. geometría analítica. Igual también me gustaría recomendar un libro que ahorita que estamos en preuniversitario. Por Ujú, ejemplo, el libro de que yo creo que cualquier persona que se acerca a las matemáticas debería de tener para entender la parte histórica. Los elementos de Euclides es un libro que te va a ayudar a que entiendas la forma en que se razona la matemática. O sea, la matemática se trata de ir dando axiomas y sobre esos axiomas y construyendo toda la teoría. ujú. En la parte de los elementos de Euclides, hay libros hasta también que hacen como una simplificación de esos libros, pero yo creo que esos libros son fundamentales para que los estudiantes vean cómo se fueron construyendo cómo se va construyendo la matemática. Muchas veces yo luego hasta como de broma digo, es que tú piensas que Newton iba caminando y de repente le cayó una manzana y dijo, ay, la derivada de x cuadrada será 2x, ¿no? Sí, La derivada es la pendiente de la recta tangente, ¿no? O Leibniz estaba comiendo y de repente se escribió mal una S y dijo, ay, esta va a ser la integral, ¿no? Y la integral de x cuadrada es x cúbica sobre 3, ¿no? Y no se trata de eso, sino que lleva todo un bagaje, es una construcción histórica realmente, y no hay piedra más fundamental, la piedra filosofal, yo lo diría así, de la matemática, los elementos de Euclides, que fue el ujú. primero que dijo, a ver, hay un desastre, hay un relajo aquí, todos están haciendo lo que quieren, vamos a llegar y poner orden para que las ideas se haga una estructuración más adecuada, y es cuando empieza con las reglas axiomáticas y dice, a ver, esos son mis axiomas, ¿no? Los postulados que en su momento decía él, ¿no? Y con esos postulados empieza a construir la geometría. Y yo diría que de cajón, si alguna persona quiere adentrarse al mundo de las matemáticas, sí lea, por lo menos déle una leída. Son, son libros digeribles, que busquen una buena versión, porque yo alguna vez, cuando la primera vez que lo vi, era una versión, estaba máquina de escribir bien feo, ¿no? Bien feo los dibujos. Ya hay versiones más modernas, y que vean eso de los elementos de Euclides para que se den una idea de cuál es este razonamiento, este pensar matemático. Sí, de hecho, se dice, ¿no? Que en la Academia de Platón había un letrero ahí que decía que aquí no entre nadie que no sepa geometría, precisamente, ¿no? Porque te enseña como esa forma de razonar. Este, y sí, ahí lo importante sí es conseguir una buena edición, un buen libro, que generalmente los libros de geometría plana se basan en los elementos de Euclides, ¿no? Ujú. Porque si uno consigue como, digamos, un texto que sea fiel a como lo escribió Euclides, también está complicado porque la forma que tenían ellos de escribir los enunciados era así, completamente descriptivo, todo escrito, pues, ahorita uno simplifica con letras, ¿no? Diciendo Ujú. triángulo ABC o cosas así, Sí, ¿no? sí. Y sí, también se hace complicado leer directamente, digamos, los elementos. Ahí, por ejemplo, yo sí recomendaría el de Geometría de Baldor, porque ahí ese libro se basa mucho en los elementos de Ujú. Euclides y usa eso precisamente dar una lista de axiomas, teoremas, demostración. Es muy buen libro el de Baldor en el tema de geometría, ahí yo sería el que recomendaría. Y también hay otro libro que es el de Mois. Se escribe Moise. Acá lo tengo. Bueno, se escribe Moise y es muy buen libro también, basado en los elementos de Euclides. Este fue el que, de hecho, llevé yo en la universidad, en Sí, el curso sí, de sí. geometría. Y, y pues trae ahí las figurillas y los axiomas, teoremas y todo eso. Entonces está bastante, bastante bien. Y es lo que yo recomiendo cuando a mí me preguntan mucho, ya personas que están en la licenciatura de matemáticas, ¿qué me recomiendas para aprender a hacer demostraciones, no? Yo lo que recomiendo es empezar con geometría porque al menos a mí me funcionó. Yo al principio, pues como yo creo que la mayoría de estudiantes que entramos a matemáticas,
se nos complica mucho empezar con las demostraciones. No entendemos, ¿no? Que nos dan un enunciado y nos dice, demuestre tal cosa y no sabemos a veces ni por dónde empezar o qué quiere decir eso, ¿no? Pero con la geometría queda más claro porque es más visual a su vez, ¿no? Uno usa dibujitos, diagramas, ahí hace construcciones y se da uno cuenta como más fácil de qué razonamiento hay que seguir para demostrar algo. Entonces es muy recomendable también para quien quiere empezar a hacer demostraciones, eh, estudiar primero geometría, sería como mi recomendación. Sí, muy bien. Y ahora con la parte de... Ay, perdón. Este, avanzando en este camino de lo que es el conocimiento, dando el siguiente paso, los alumnos ya se deben de enfrentar a cálculo. Cálculo lo pueden ver en la preparatoria, bien lo dices tú, luego con las notas del profesor, con el problemario que te da, en preparatoria es suficiente. Pero ya cuando lleguen a la universidad, ahí sí ya van a requerir de un libro. Eh, ¿Cuál es tu libro recomendado? Aquí metiendo cálculo diferencial y cálculo integral. ¿Cuál es tu recomendación de libro para cálculo diferencial e integral? Eh, para empezar, yo recomendaría los de James Stewart. Se escribe Stewart, creo que se Sí. dice Stewart. Ese libro, bueno, hay dos tomos, ¿no? El primero es Ujú. precisamente de cálculo de una variable diferencial integral y está bastante bien para aprender, digamos, los principales teoremas de cálculo, pero no se centra en las demostraciones, sino más en las aplicaciones, en utilizar las fórmulas, en calcular integrales, derivadas, límites, todo ese tipo de cosas de una manera mucho más práctica. Entonces también es un buen libro para entender en qué se aplica el cálculo, como una introducción, digamos, de qué se aplica el cálculo. Esos sean los que yo recomendaría, el de James Stewart, ¿no? En primer lugar. Sí, Este, sí, el libro de Stuart es para pasar el curso, ¿no? O sea, a final de cuentas es el que te va a ir llevando de la mano los métodos primero de derivadas, luego es muy, muy ilustrativo. De hecho, también cuando hice, creo que ya más de un año, hice ese top de libros de cálculo, recomendé el libro de Stuart. Y es un libro que es para que la gente se empiece en este mundo, ¿no? O sea, mm, porque luego me decían, ¿qué libro recomiendas? Y digo, pues el Spivak nunca te lo voy a recomendar, ¿no? Y es mi libro favorito. Pero es que sí, sí. si tú a un joven que está entrando a la universidad le recomiendas Spivak, lo truenas y lo traumas de por vida, ¿no? Entonces, para entrar a este mundo académico, sí, a mí también me gusta mucho el libro de Stuart. Y yo recomendaría también, ya para los que ya están, ya van, quieren un poco más. Por ejemplo, me gusta mucho el libro de Apóstol, igual libro gordito, el libro de Apóstol. Ujú. Es menos digerible, sí es cierto que es menos digerible, pero sí tiene ejercicios bastante interesantes, tiene buenas aplicaciones. También agarrar una versión reciente porque a mí me tocó un libro que ya estaba casi deshaciendo y igual de los de Sí. máquina de escribir. Ya ahora ya buscas y quinceava edición, ¿no? Y a mí me tocó la tercera edición, ¿no? Los libros que tienen luego las universidades son libros muy, muy viejitos. Y de estar peleando, ya están deshaciendo, los vas agarrando y se van deshaciendo. Pero el libro de Apóstol me gusta mucho porque tiene esa parte teórica de decir, teorema, tal y de alguna demostración, y viene la parte de los ejercicios. Para cálculo diferencial integral, sí recomendaría como primera instancia para que se acerquen el libro de Stuart, pero si ya quieren más, el libro de Apóstol. Un libro también que no recomendaría, el libro de 5000 problemas de análisis matemático del Ajá. Demidovich. O sea, yo creo que sería una broma, la verdad, si lo recomiendo a alguna persona. Esos libros rusos de la editorial Mir son ya para los que ya llevaron todos los cálculos, ¿no? Yo me acuerdo que cuando empecé con ese libro, empecé a resolver y me quedé como en el ejercicio 5, ¿no? O sea, ya después en los ejercicios bien rudos. Entonces, eso sí, si quieren espantarse, vayan a ese libro del 5000 problemas de Midovich, editorial Mir. Pero para adentrarse, sí, Stuart, como bien dices, hay dos tomos, pero me parece que también hay una edición gorda que trae los dos en uno. Sí, sí, Hay sí, una también. edición, ya son libros que te van a servir para todo el cálculo, ¿no? Me parece que Stuart también lleva cálculo de varias variables. Me parece que sí, en alguna parte ya venía el multivariado, o no sé si lo estoy confundiendo. Sí, son dos tomos. El primero es el de cálculo de una variable, que es Ujú. diferencial integral, y luego el tomo 2
igual de varias variables, diferencial integral. Y el que dices tú que viene gordo, pues trae todo, o sea, de Ujú. una y de varias. Sí, Sí. es Eh, recomendable para los cuatro cálculos o el cálculo diferencial, integral, de varias variables diferencial o cálculo de multivariado. Hasta cálculo vectorial yo creo que también entraría ahí. Y el cálculo integral de varias variables que son ujú, integrales dobles, triples, Stokes, Gauss, divergencia, todo eso. ujú. Para cálculo integral, yo creo que el de Midovich sí está bien, pero nada más como para sacar integrales de ahí, porque tiene una listota, ¿no? De un montón de integrales variadas por diversos métodos. Yo en mi caso, en la preparatoria, el profesor que nos dio cálculo integral usaba ese libro. De Ujú. ahí nos sacaba los ejercicios para el examen y nos dejaba de ahí de tarea. Entonces, de ahí es de que conozco ese libro. Yo lo compré cuando iba en la prepa, precisamente. Y sí está bastante bien para sacar ejercicios así muy variados y hasta rebuscadillos, ¿no? Y también otro que veo que, bueno, ese no lo he resuelto todo, no lo he leído todo, pero también se recomienda mucho para sacar problemas diversos, es el de Granville, ¿no? Granville, Sí, para cálculo integral. También trae pues sí. de diferencial, pero para Sí, integrales sí, está bien. tiene ejercicios rebuscados. Yo Ajá. luego les decía a mis amigos, si quieres impresionar a una chava, agárrate el 5000 problema, el 5000 problemas de análisis matemático del de Midovich, ahí te vas a encontrarnos bien raros y rebuscados. Granville Ujú. también es eso, que es para impresionar a la gente a final de cuentas, ¿no? De que digan, Sí. ah, mira, este ejercicio sí quién sabe dónde lo sacó. Porque igual también como a la gente que hace videos en YouTube, recomendarles esos libros que si quieren problemas diferentes, o sea, salir de lo cotidiano, que se vayan esos libros que traen integrales así curiosas, que no salen tan sencillo. Y sí, son para que se vea vistoso, darle, de hecho, pues, mi canal de eso empezó a crecer, de que empezó a resolver ejercicios de ese estilo, ¿no? Ujú. Empezó a resolver ejercicios así difíciles y que la gente dice, ah, no, pues está muy interesante lo que hace esta persona, es lo que hace Black Pen, Red Pen también, en el Ujú. sentido de ejercicios que no los ves en otro lado, ¿no? Que no cualquiera se mete a resolverlos. Es una recomendación para los que quieren impresionar a alguien, ¿no? Sí, sí. Y pues ya yo creo que con eso vamos entrando ya como a cálculo ya un poquillo más avanzado, ¿no? Hay un libro que precisamente también es de integrales, que es el de, bueno, está en inglés, pero bueno, dice Inside Interesting Integrals, ¿no? En inglés, que en español sería así como entrando a integrales interesantes o algo así, ¿no? Ujú. De Paul J. Najin, que también es precisamente un compendio de muchas integrales así ya rebuscadillas y muy interesantes. Y ya en las que se va entrando a cálculo cada vez más avanzado, ya no es suficiente con los métodos que uno aprende en la preparatoria, ¿no? Sí, ese libro me parece que es editorial Springer. Sí, son libros en inglés, o sea, son Ajá. libros en inglés. No sé si sea el mismo, pero yo conozco otro que se llama Integrales Imposibles y tiene entre paréntesis el almost, o sea, como integrales casi imposibles. Integrales casi Ajá. imposibles, sumas y series. No sé si sea el mismo Es de, que... es de Springer también, pero es Ese de es otro otro. autor. No, Ajá. también aquí lo tengo como Paul Nahim. Entonces es el mismo. Am, Paul J. Nahim. Ese es el que yo tengo. creo que es de otro autor, pero Paul J. Najin como que escribió el prólogo o algo así. Según yo, Ah, pues la ya. verdad Sí, también sí. tampoco estoy seguro, ¿no? Bueno, igual que lo busquen ahí en el grupo de Telegram, lo pueden descargar. Ajá. Y sí, como decías, ¿sabes? Porque luego preguntan y dicen, oye, profe, ¿dónde encuentro ejercicios como los que resuelve en su canal, ¿no? Y yo siempre he Ujú. sido así, abierto en decir, pues este integral viene en tal libro, ¿no? O sea, porque luego muchas veces dicen, es que si doy el libro de donde lo saco, ya no estoy revelando mis secretos, ¿no? Y no se Ujú. trata de eso, sino de que las personas, pues, vean, ¿no? Obviamente que si una persona que no está empapada tanto de matemáticas y se mete a esos libros, pues no va a entender ni siquiera la solución, ¿no? Entonces, ese de integrales casi imposibles, mete mucho lo que son, trae un compendio de integrales, un compendio de series y sumas, y mete eso de lo que es funciones especiales, o sea, es para la gente que Ujú. se quiere meter con funciones especiales, ya no salen con cambios de variable y integración por partes, o sea, si de repente sí se ocupa, pero las soluciones son que la gama, di logaritmo,
trilogaritmo, la función phi, o sea, ya son funciones ya más especializadas. Y para la gente que gusta, porque sí hay mucha gente que luego que nos sigue y gusta de esos ejercicios, yo creo que si no, no nos vieran, ¿no? Si no, no nos vieran cuando resolvemos eso. Sí, Y luego es lo que más vistas tiene, ¿no? O sea, luego de repente subes una integral así bien ruda y es a lo que a la gente le gusta ese morbo matemático, como yo le digo, ¿no? De meterse y ver que uno llena la pizarra, llena el pizarrón. Entonces, recomendación de esas, de integrales interesantes y el de integrales casi imposibles. e igual hay un libro, esos pues ya son en inglés, ¿no? De hecho, Sí, ya sí, se son vuelve en como inglés. inevitable que cuando uno Ujú. va avanzando ya toca leer en inglés porque casi no hay cosas en español, pero hay un libro que también trae ejercicios así avanzadillos que está en español, que se llama Cálculo Superior, de la serie Shaun, de Murray Spiegel. Ese libro nada más lo he encontrado en PDF en español, porque también está en Mm, inglés. En inglés sí es fácil de comprarlo, pero en español parece que ya no sacaron nuevas ediciones. Pero está fácil encontrarlo en PDF, ¿no? sí, 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 lo Y ponen en igual trae Google. varios. Varias Ajá, interesantes, ¿no? ajá. Cálculo superior se llama. Cálculo superior. Y, y igual también dentro de lo que es el tema de cálculo, ya ahorita ya, digamos, ya entramos a los temas ya universitarios, ¿no? Porque ya todo Sí, lo sí, sí. preuniversitario ya lo tratamos. Sí, con preuniversitario nada más fue un libro, ¿no? Dos libros. Sí. Igual hay un tema que a mí me llamó mucho la atención cuando me lo mencionaron, además fue como una mención cuando estaba en la universidad, que es el de cálculo fraccional, ¿no? Que es como generalizar las derivadas y las integrales, en lugar de que sean orden en un número entero, puedan ser orden cualquier número real o hasta complejo, ¿no? Ujú. Y hay un libro que yo encontré hace tiempo que es como bueno, de ese tema sencillillo de entender, ¿no? No profundiza demasiado, pero es fácil de entender. Este de aquí, que se llama Fractional Calculus, de Kate Oldham, creo que así se dice. Para quien interese también ese tema, que es un tema bastante interesante, como sacar la derivada de orden un medio de X, cosas así, ¿no? Ujú. Sí, sí, Sería generaliza otra el... recomendación. Sí, de hecho, de ese material de esos cursos y, bueno, de ese tema de cálculo fraccionario, sí es difícil encontrar. Y es una buena recomendación. Ese libro también me lo habían recomendado porque en algún momento alguien decía, no, es que hagas este curso, ¿no? Y yo decía, ay, ¿qué es eso, no? Yo la verdad nunca lo llevé en en la universidad, ¿no? Y ya Sí. cuando me meto a investigar, esa es muy interesante, o sea, esa parte de la generalización y salen resultados importantes. Y me recomendaron ese libro que dices. Igual la gente que quiera abordarlo, pues ahí está la recomendación. Porque aquí siempre de libros no vamos a parar y hasta de cursos, ¿no? Siempre hay Ujú, alguien que saca una nueva teoría, ¿no? Porque a lo mejor de cálculo dicen, ah, y ahora la integral de Lebesgue, y ahora la integral de quién sabe quién, y ahora el ujú. cálculo quién sabe qué, ¿no? Entonces, en ese, para cerrar eso del cálculo, no sé si quieras decir alguna otra recomendación. No, no, pues bueno, por supuesto del Spivak, pero que Ujú. ya lo mencionaste. Un libro excelente para entender los fundamentos del cálculo, ¿no? Los teoremas y demostraciones más importantes del cálculo, desde límites, derivadas, continuidad, integrales, ¿no? Eso sí, es como casi obligatorio para quien estudie matemáticas, Matemáticas, o física el también, Spivak. física, o Ajá. también en ingeniería. Fíjate que, por ejemplo, en Perú les meten mucho lo que es el análisis, ya entrando y dando ese pasito, porque es un pasito de cálculo a análisis, es solamente Ujú, ir ya en profundizar en los conceptos. Y nos metemos a lo que es el análisis real, ¿no? El análisis matemático. Por ejemplo, ya el libro de Spivak, yo sí lo considero más un libro de análisis, porque es ese fundamento de todo lo que es el cálculo. Por ujú, ejemplo, de análisis, a mí me gustaría recomendar el libro de Bartlett. El libro de ujú, Bartlett me parece que es el de análisis, porque luego me dicen, profe, un libro de análisis, y digo, pues el Bartlett, con el Bartlett, pero digo, pero empieza con Spivak y ya luego te das con el Bartlett. Así escribe Bartle, ¿no? Y ujú. también hay un libro que yo no conocía, a raíz del canal empecé a conocer, que es el libro de Espinosa Paz es el que canta, ¿no? Espinosa Ramos, que es un Ajá, libro sí, sí. peruano. Me decía, no, es que Espinosa Ramos. Y Sí, muy tiene como bueno, ¿eh? cuatro, ¿no? Sí, sí, de hecho sí tiene varios. Es libro peruano. Y sí es muy bueno, ¿eh? O sea, ese análisis me gustó porque concatena o simplifica mucho la teoría
y te lo da de una manera muy, muy entendible. Ujú. Ok, ¿de ese nada más está en PDF o también lo venderán en Y yo creo que físico? lo venden allá, pero aquí yo la verdad nunca los he Eh, visto. O sea, yo también cuando me lo dieron, pues me lo pasaron en PDF, ¿no? Y así fue como lo yo el que estudié. llevé en la carrera de análisis matemático, en la materia de análisis matemático, es el de Introducción al Análisis Matemático de Rudin, el Ujú, Rudin, que el también Rudin. está muy bien. Este, pero bueno, el Rudin es ya como, a ver, es que luego a veces como que se nos complica cuando nosotros entramos a ver análisis matemático así de golpe, se nos complica de principio entender, ¿no? Como que siempre hay necesidad de unos escalones intermedios, ¿no? Que nos Ujú. vayan como ayudando. Hay un libro también de análisis matemático que sirve como para eso, que se llama, el autor se llama Haaser, Ah, H-A-A-S-E-R, sí, que es sí. de trillas. Son 2 tomos y son libros sencillos para entender el análisis matemático y ya luego para profundizar más como puede ser con el Rudin, el Apóstol o alguno otro, ¿no? De análisis matemático. Sí, ahí fíjate que le diste al clavo porque muchas veces a brincar de repente a que técnicas de integración, técnicas de derivación, aprenderte tus formulitas y de repente Ajá. abres el Rudin y empieza, no sea, no sé qué, epsilon y delta y Sí. entonces ese sí es un choque fuerte. Y ese libro de Hasser ya no me acordaba, ese sí también lo llegué a consultar, porque igual llegó un punto en el que pues, yo cuando empiezo, hasta de hecho el mismo Spivak, empiezo con el Spivak y sí se me hacía bien abstracto. Entonces con el Hasser sí es ese intermedio, de ayudarte a entrarle de lleno a lo que es análisis, porque en el análisis sí empiezas de una forma bien ruda, o sea, no empiezas con lo sencillo, empiezas ya con definiciones, axiomas, teoremas, la construcción de todo lo que es el cálculo, y muchas veces cuando eres estudiante sí llegas a ese choque, ¿no? Ujú. Pues esos son los que yo recomendaría de análisis matemático. No sé, ¿tú tienes algún otro o ya pasamos a otro tema? No, yo creo que ya con esos son suficientes para que ya la Sí, gente se dé una idea, ¿no? O sea, a final de cuentas esta colaboración es para pues, dar una guía, ¿no? Porque muchas veces, y siempre son las preguntas clave que dicen, recomiéndame un libro de esto, recomiéndame un libro de aquello, ¿no? ujú, Entonces es esa guía para que tengan en este mar de libros, porque al final de cuentas es un mar, tú pones ahí libro de tal cosa en internet, uff, te salen un montón, ¿no? Y luego imagínate si te sale, le pones cálculo y te sale el de Midovich desde el principio, pues te vas a traumar, ¿no? Entonces, sí, sí. es esa recomendación. Yo creo que sí de cálculo ya estaría cerrado, porque pues cálculo y análisis, pues al final de cuentas es casi lo mismo. Bueno, en diferente profundidad. Y yo creo que seguiría igual, cuando inician la carrera universitaria, pues cálculo es de ley. Y álgebra lineal, ¿no? Álgebra lineal es como que de las Ujú, primeras. Y recordando que álgebra lineal no es Gauss-Jordan 2x2, porque es lo que la mayoría piensa. De hecho, hasta le pones en internet álgebra lineal y piensan que es resolver sistemas de ecuaciones y eso no es. De hecho, ujú, es lo que yo siempre he comentado en el canal, de que álgebra lineal la menosprecian mucho aquí en Latinoamérica. De hecho, le preguntas a la gente qué es álgebra lineal y te dice eso, ¿no? Ah, pues sacar determinantes, resolver Gauss-Jordan. Y realmente álgebra lineal es la base del cálculo, ¿no? Es el que está detrás de todo eso, porque al final de cuentas la derivada, la integral son funcionales lineales, ¿no? Entonces, ujú. de álgebra lineal, ¿tú qué libro recomendarías? Pues igual aquí hay diversos niveles. Ujú, Yo recomendaría empezar siempre con algo sencillo, algo básico. De hecho, aquí, igual como decías ahorita, si uno busca un libro sin saber, ¿no? El autor busca, si encuentras algo como muy complicado y te asustas, mi recomendación sería siempre buscar varios autores, siempre. No quedarse con el primero que ven y asustarse con ese autor, ¿no? Casi siempre van a encontrar algún libro sencillo, ¿no? Como que es la ventaja de que haya mucha variedad de autores. Y yo recomendaría para el caso de álgebra lineal, para empezar, el de Grossman, que es bastante bueno para introducirse en álgebra lineal. El de Grossman, y hay otro que se llama Coleman Hill. Son dos, son muy similares, por eso los pongo ujú, juntos. sí. Eh, y son para eso, para introducirse y más que centrarse de principio en demostraciones, centrarse más como en la parte de para qué sirve cada cosa y hacer un montón de ejercicios, ¿no? O sea, como algo similar.
a lo que es el cálculo y el análisis, ¿no? Que empieza uno primero con ejercicios, entender cómo funciona y después ya el fundamento. Algo así, el álgebra lineal, empezar con el Grossman y Ujú. el Coleman-Hill. Sí, yo creo que ahí sí coincido contigo, coincido con el Grossman. Es un libro que sí se mete fuerte a lo que es el álgebra lineal. De hecho, yo Ujú, cuando lo vi, yo decía, ese libro como que se me hace que está medio chafa, ¿no? Ya cuando lo sí, empiezo a trabajar, de hecho de ahí saqué parte de lo que es mi curso, saco parte de lo que es mi curso, porque sí se metía con los teoremas, axiomas, demostraciones, todo lo que son las transformaciones lineales. O sea, yo me imaginaba que Grossman iba a empezar así con Gauss-Jordan y resolver temas de ecuaciones, pero no, sí se mete fuerte con lo que es el álgebra lineal, sin llegar al exceso, sin llegar a saturar a los estudiantes. Y ujú, me gustó porque, o sea, viene la parte teórica y después vienen los ejercicios, ¿no? Ejercicios ujú. aterrizados, ejercicios de examen, pero también ejercicios de pensarle. O sea, había algunos problemas que decía, pues a ver, demostrar que el espacio dual es quién sabe qué, ¿no? Y así, ay, vale, sí, sí tiene buenos ejercicios, ¿no? Ahí yo sí recomendaría ese. Y ya que se metan un poco más, ya que se metan un poco más, se empapen de lo que es realmente el álgebra lineal, a mí me gusta mucho el libro de Friedberg. El libro de Friedberg, pero también advertir que es un libro ya más como para matemáticos, o sea, si ya es un libro que trae mucha parte de teoría. ¿Qué es un libro para matemáticos? Axioma, teorema, corolario, demostración. Teorema, corolario, demostración. O sea, realmente qué es lo que está pasando y generaliza mucho los conceptos. Entonces, ahí en álgebra lineal son los libros que me gustan. O sea, si me pregunta algún estudiante de ingeniería, algún estudiante que apenas va iniciando, Grossman, sin dudarlo. Y el Coleman Ujú. también ese. Y fíjate que yo también había notado eso. Yo pensaba que se habían fusilado mutuamente los libros porque están muy parecidos, ¿eh? O sea, Sí, es sí. así, sí, están muy parecidos. Igual hay otro que yo encontré hace poco, pero ese ya está en inglés y igual profundiza más en lo que es el álgebra lineal, que es el de la editorial Springer de Peter J. Olber. Sí, que también está muy bueno, que es Linear Algebra, ¿no? En inglés. También para quien quiera profundizar más, ese libro pues está bastante bien. Y sería como todas mis recomendaciones respecto a álgebra lineal. Sí, ahí en álgebra lineal, o sea, sí van a encontrar muchísimos autores. De hecho, por ejemplo, yo les recomendaría un material audiovisual en YouTube, los del MIT, o sea, los cursos Ah, sí, que están tiene de bastante bien. esos cursos, o sea, Sí. realmente están y son gratis, o sea, o sea, abiertos. O sea, si ustedes buscan álgebra lineal MIT. De hecho, yo le mandé mensaje a ese profesor. Sí me contestó alguna vez, ya después ya no insistí. Voy a retomar eso. No me acuerdo si era Lang, algo así se llamaba el profesor. Yo le mandé mensaje y vi sus cursos. Ya es un profesor ya grande. Pero vean esos cursos. Obviamente están en inglés, pero sí tienen sus subtítulos. Vean esos cursos porque les van a dar el panorama de lo que realmente hacen las universidades top en el mundo con el álgebra lineal. O sea, de hecho, el álgebra lineal tuvo un auge con todo lo del Big Data, de fácil. Todo lo que ustedes metanse a Facebook, las millones de entradas que tenemos en Facebook se registran en matrices, ¿no? O sea, una matriz ahí dice tu nombre, ¿no? Profe John, todo lo que ha buscado en Facebook y ahí está. Entonces, el tratamiento de esa información se hace con álgebra lineal y es lo que te hace ver esos cursos del MIT. Sí, se pueden meter en la página, se pueden meter en YouTube, ahí están. Entonces, esos también véanlos y les van a dar ese panorama hacia lo que hay más allá y cómo se está utilizando actualmente el álgebra lineal. Y yo por eso digo que el álgebra lineal debería tener más peso acá en países de Latinoamérica. De que sí debe hacer álgebra lineal uno la 2 las técnicas matriciales, porque por ejemplo todas las descomposiciones de matrices y todo eso, tiene una aplicación impresionante en lo que es inteligencia artificial, en Big Data, en todo lo que tenga que ver información. O sea, no crean que la información se maneja en matrices 3x3, ¿no? Sino que son matrices así enormes de millones de entradas y todo eso se tiene que ir descomponiendo para agilizar los procesos. Entonces yo recomendaría también ese curso. Sí, de hecho es como, si mal no recuerdo, creo que es en el prólogo
del Grossman, que se dice precisamente algo así como Mm, que el álgebra lineal es uno de los pilares más fuertes de la matemática junto con el cálculo, o sea, como que se ujú. comparan los dos así. Sí, 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 Tanta sí. importancia tiene uno como tiene el otro, pues, ¿no? Entonces sí es importante no descuidar esa rama también, que es bastante importante. Sí, pero para la Pues yo creo gente que que, se quiere la gente que se quiere dedicar a eso de información, manejo de la información a final de cuentas. ajá, yo creo que ya con esto queda lo de álgebra lineal, ¿no? Sí, sí, y las recomendaciones, ¿no? ¿Qué curso te gusta para seguir? Pues que todavía nos faltan varios, ¿no? Pues, Ya, ¿cuál? yo creo que de ecuaciones diferenciales. Ecuaciones diferenciales, ¿no? Ahí donde eres Ajá. el amo y señor de las ecuaciones diferenciales, ¿no? Eh, yo creo que sí, la gente que ha aprendido ecuaciones diferenciales en YouTube, yo creo que sí, todos te han de conocer, ¿no? O sea, le pones ahí ecuaciones y salen luego tus videos. ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es ese elixir? ¿Cuál es la piedra filosofal de mate fácil, de ecuaciones diferenciales? Bueno, para mí hay dos libros que son mis favoritos de este tema. Uno es el de Daniel Marcus. Ese libro seguramente a más de alguno le sonará porque es un libro que yo recomiendo mucho. El problema con este libro es que al parecer dejó de editarse, entonces está difícil conseguirlo ya en físico, pero no nomás eso, sino que en PDF está difícil de encontrar. Bueno, yo no lo he encontrado, no sé si existirá o qué onda, pero es un libro bastante bueno porque utiliza un lenguaje muy sencillo para explicar los diversos métodos de resolución de ecuaciones diferenciales. Digamos, no es un libro que profundice en lo que es la teoría de las ecuaciones diferenciales, ¿no? A explicar los fundamentos y teorema de existencia y unicidad y todo ese tipo de cosas. Pero es un libro que sí tiene un amplio repertorio de ejercicios y de métodos para resolver diversas ecuaciones. Entonces, ese es como el libro en el que más he basado mi curso de ecuaciones diferenciales, pero junto con ese hay otro que es el de Edwards y Penny. Creo que así se dice. Edwards y Penny se escribe Penny, Ujú. ¿no? Sí, 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 es Penny, Este, como la de Big Bang, ¿no? Penny. ajá, sí. Ese también es muy buen libro, también tiene muchos métodos y ese incluso va un poquito más allá que el de Daniel Marcus. Entonces, esos dos libros son los principales que yo recomendaría para entender los métodos de resolución de ecuaciones diferenciales, no tanto para profundizar en la teoría, sino para entender métodos y aplicaciones de las ecuaciones diferenciales. Sí, bueno, libros, ahí coincidimos con el Edward. El que mencionas, el de Marcos, ese sí no lo conocía. El libro de Ujú, Edward me gusta mucho por lo que mencionas, de que se mete con la teoría no muy a fondo, pero sí trae todo ese bagaje de los métodos, te explica bien el método, te pone ejemplos, te pone bastantes ejercicios, y es aprender, porque al final de cuentas los cursos que se imparten de ecuaciones diferenciales, es eso, ¿no? De que te presentan una ecuación en el examen y resuélvela, ¿no? No te dice de ujú. que hay que ocupar método de Euler, que hay que ocupar método de quién sabe quién. Entonces, de eso se trata realmente el curso. Para profundizar, pues busquen los libros que son ya de teoría de ecuaciones diferenciales. Sí, de esos ahí sí hay bastantes en inglés, de la editorial Springer. Springer, pues a mí me gustan mucho los libros, lástima que están en inglés, la mayoría, Ujú. es difícil encontrarlos, pero como dices, ya llega un punto en el nivel universitario que debes de leer inglés, ¿no? O sea, pero realmente no se espanten tanto por los libros en inglés, porque la matemática pues, es un lenguaje universal, ¿no? Sí, sí. Los libros de matemáticas, es bien fácil entenderlos, casi siempre es el then, el before, Ujú. y es entonces para todo, y cuando están haciendo las soluciones, pues los números siguen siendo números, los conectores lógicos siguen siendo los mismos, entonces puedes entenderlo sin necesidad de saber un inglés profundo. Sí, sí, precisamente. Y de eso hay precisamente un libro de ecuaciones diferenciales de Springer que profundiza un poquillo más en ecuaciones diferenciales, que es el de William Atkins Ujú. de Springer. También está bastante bien. Y igual me han recomendado mucho, aunque ese no lo he leído, pero me lo recomiendan tanto que también aquí lo anoté, que es el de Makarenko, que es muy buen libro de ecuaciones diferenciales, según me dicen. Yo nada más le he dado por ahí alguna ojeada, pero no he profundizado mucho. ¿Ese tú lo has checado? Sí, ese de hecho lo recomendé
hice mi top de libros de ecuaciones diferenciales. En ese top, igual antes de entrar a Makarenko, no recomendé el libro de Sil, pero a final de cuentas el libro de Sil pues, es un clásico, o sea, hay muchas Ujú. universidades que los mismos profesores ocupan el Denis Sil. Y yo siempre luego les digo a los estudiantes, es que yo te puedo recomendar uno, pero también debes de tener el libro que ocupa el profesor, porque Sí, claro. la estructura que lleva tu profesor es la que está viendo de ese libro. Entonces es como que complementarlo, porque luego los libros traen enfoques diferentes, ¿no? Traen diferentes enfoques, de hecho traen hasta luego temarios diferentes. Traen unos temas al final, otros al principio, o sea, como que ellos tienen una percepción diferente. Entonces, para ese libro de Denis Hill también igual recomendado, o sea, ese libro es el clásico, por así decirlo, el popular, pero no por ser el clásico es el mejor, o sea, eso es lo que yo les decía. El Denis Hill es libro para probar un curso también. Ahí Ujú. vas a encontrar con dibujitos, está bonito el libro, es fácil de conseguir, lo puedes conseguir rápido. Y vamos al otro extremo, a los que no es nada comercial, por ejemplo, Makarenko, o sea, ese Makarenko es muy bueno, es un libro, me parece que sí es Mir Moscú. El Makarenko combina la parte teórica, sí se mete fuerte a la parte teórica y trae unos Ujú. ejercicios que esos también son para impresionar a la gente, ¿eh? O sea, trae unas ecuaciones diferenciales que ya hasta cuando tú ya das tu curso y crees que sabes, te vas y la tratas de resolver y no te sale, ¿eh? Ese libro sí es Órale. para los que buscan más. Yo creo que también por eso le gusta a la gente, porque es un libro para darse de azote, es un libro masoquista. Pero el Macarenco sí es muy bueno. Ese yo, la verdad, nunca lo he visto en físico. Pero sí me gustaría tenerlo porque es un referente también. Y es un libro, no lo recomendaría para personas que están iniciando. Para las personas que Ujú. están iniciando, yo sí le recomendaría el SIL. Ese libro es así como que el que te va a llevar así de la manita y muy sencillito. El libro de Sil para la gente que está empezando, pero ya los que ya van más avanzaditos, sí le recomendaría el de el Macarenco. De hecho, hay muchos libros, ¿no? Del Denis Seal. O sea, es como algo similar a lo que ocurre con los libros estos de Conamat o de Baldor, ¿no? Como que Ujú, Seal tiene varios libros de varios temas, pero ya universitarios, pero con un lenguaje sencillo y así como para introducirte, porque creo que también tienen uno de variable compleja, ujú. este, bueno, el de ecuaciones diferenciales también incluye ecuaciones en derivadas parciales, pero todo así, pues, con un lenguaje más sencillo, ¿no? Sí, también tiene creo que trigonometría y álgebra. Sí, es que son autores que son bestsellers, ¿no? Bestseller. Ajá, Entonces, ya por el mismo nombre. Y lo hacen para, como está la serie Chaum o la serie para Dummies, ¿no? ajá, sí, De que son series que son para todo público, ¿no? Porque pues, a final de cuentas, luego la gente que busca estos libros lo hace para probar un curso, ¿no? No para aprender más, ¿no? Tratan de simplemente, ¿sabes qué? Yo nada más quiero un libro para probar. Pues esos libros son la solución y por eso son de los más vendidos. sí. Aunque también esos de la serie Shaun están bien porque también resuelven muchos ejemplos. Como que los Ujú. de la serie Shaun no profundizan tanto en las explicaciones, sino que se centran más en mostrar ejemplos y en dar listas así de ejercicios, ¿no? Hasta con su solución y todo. Eh, entonces, digamos que para quien realmente quiere aprender, es recomendable leer esos libros, pero acompañar con los otros que Sí, estamos sí, o sea, recomendando, ¿no? sí, sí, Principalmente. sí, es el acompañamiento, ¿no? Como decías Ajá. tú, clave al inicio, ¿no? No te quedes con un libro, ¿no? Es como quedarte con un profesor nada más. O sea, cada libro, bueno, dependiendo si nada más es uno el autor, si son tres personas los autores, son tres profesores. Pero entre más libros tengas, vas a tener otra perspectiva de cada quien ve las cosas de manera diferente, ¿no? Ujú. Pues yo creo que aquí ya terminamos con esta parte, ¿no? Hay que, Sí, bueno, sí, sí, con el de podemos, ecuaciones podemos ya. saltar podemos saltar al de ecuaciones diferenciales parciales, ¿no? Que está como, que sería como lo que sigue una vez que ya Ujú. aprenden las Sí, sí, ordinarias, sí, ¿no? es el curso inmediato, ¿no? Que también ahí tienes el mercado completo, ¿no? De ecuaciones diferenciales parciales, ¿no? A ver, ¿cuál es tu santo grial de esos libros? Y que de hecho, libros de estos de ecuaciones diferenciales ordinarias muchas veces tienen al final un capítulo o Sí, sí, dos sí, sí, con tienen. ecuaciones diferenciales parciales. Pero para profundizar más en ese tema, yo el que más recomendaría es uno que está afortunadamente en español, sí, que es pero es difícil de conseguir físico, aunque es fácil de conseguir en PDF, que es el de Richard Aberman.
Richard Aberman, se escribe con H. Es muy buen libro porque, aparte de que está en español, profundiza muchísimo en diversos métodos de resolución de ecuaciones en derivadas parciales. Incluye, bueno, pues lo que son series de Fourier, transformadas de Fourier, por supuesto, ecuaciones también de las de primer orden, eh, pero también se mete hasta funciones de Green y temas ya más avanzados, más profundos. Entonces está bastante bien para esto, el Richard Aberman. Y hay otro de la editorial Springer, pero ese sí está en inglés, ¿no? Que es el de Peter J. Olber. Esos son como mis dos libros favoritos para este tema, aunque también hay uno que está orientado a las ingenierías, que se llama Matemáticas Avanzadas para Ingeniería. No es nada más ecuaciones en derivadas Ujú. parciales, también incluye variable compleja y otros temas, pero sirve bastante para va orientado pues precisamente a la ingeniería, ¿no? Que es el de Peter O'Neill, aunque también hay uno de SEAL, ahora O'Neill, ¿no? que Ajá, recuerdo. sí. Sí, sí, de hecho, ese que yo iba a decir, el O'Neill, porque sí es difícil encontrar libros de ecuaciones diferenciales parciales. O sea, como tal libro que trate solamente de ese tema. Bien lo dices, hay libros de ecuaciones diferenciales ordinarias que al final traen uno o dos capítulos de que la ecuación de calor, que la ecuación en Ujú. diferentes dimensiones, análisis de Fourier. O sea, como que meten esa mezcolanza. Y es que también es parte de que algunas ingenierías no llevan esos temas, ¿no? O sea, son Ujú. pocas las ingenierías, ya son cursos muy específicos. Ese Donil, ese yo lo que iba a recomendar, pero sí también que chequen, que revisen libros que los que dijimos de ecuaciones diferenciales, que al final traen esa parte, lo compactan mucho, pero es por lo mismo de que no hay tanto público para esos cursos. O sea, de hecho lo vemos que son pocas las ingenierías o en matemáticas y física pues es obligatorio llevar esos cursos, porque a final de cuentas luego te dicen en los mismos libros, ¿no? Es que esta la resuelves y la desintegras y la resuelves con ecuaciones ordinarias, ¿no? Eso Sí. es como que decir, bueno, sí son parciales, pero le hacemos un truquito y la regresamos a ordinarias. Entonces, como que también he visto que en algunas ingenierías nada más ponen ecuaciones diferenciales y meten los dos, la ecuación diferencial 1 y la 2 y es una mezcolanza entre parciales y ordinarias. Entonces, sí queda como muy aparte, pero es bastante interesante, o sea, meter todo lo que es Fourier ahí, cómo destruir las ecuaciones con series de Fourier, es muy Ujú. interesante. Eh, pues sí, eh, los, los que ven más estos temas de Fourier son los que estudian cosas relacionadas con señales y sistemas y esas cosas, Ujú. ¿no? Sí, sí, de hecho, Este, telecomunicaciones y informática. ajá. Pero también Pues sí, los eso se... de mecánica porque ven lo de transferencia de calor. Ah, sí, sí, Eso claro. sí, también lo he visto los de mecánica. No sé si mecatrónica, me parece que no, en mecatrónica no. Y de ahí fuera, pues no sé si hay alguna otra ingeniería que lo lleve, ¿no? Sí, sí, no, yo tampoco sé. Pero pues bueno, ahí Eh, está la recomendación. Ahora vamos ahora con algo más terrenal. Por ejemplo, igual a la par con esos cursos, ya casi cuando ya vamos en parciales, ya estamos en la recta final, ¿no? De la matemática. Por ejemplo, regresándonos un poco, de probabilidad y estadística, ¿qué libros son los mm, que recomiendas? Porque esa sí es. Luego dicen que hasta la de chocolate, ¿no? Pero si nos metemos realmente a la teoría de probabilidad, sí es una materia fuerte en matemáticas. sí, sí, pues depende de dónde se vea. Hay preparatorias en las que lo dan, en el último semestre, Ujú. me parece. Yo no llevé eso en la preparatoria, eso ya lo vi hasta la universidad. Eh, pero bueno, hay un libro que es de la serie Shaun, de probabilidad y estadística, que es como de los que más me gustan. No profundiza tanto, pero sí muestra muchos temas. O sea, está completo en cuanto a la cantidad de temas que abarca y un montón de ejercicios que tiene, que es el de Murray y Spiegel, de la serie Shaun. Esa sería mi principal recomendación en cuanto a probabilidad y estadística. Sí, fíjate, de nuevo coincidimos en esos libros. Ese de hecho yo es el que ocupé para probabilidad estadística. Muchas veces se paran porque si agarras un libro de pura probabilidad, sí están bastante rudos. Es difícil encontrar uno de Ajá. probabilidad, uno de probabilidad que le sirva
a gente de ingenierías, ¿eh? Luego sí te metes y luego empiezan, no, que teoría de la medida, integrales, Lebesgue y un Ujú. montón de cosas bien raras, ¿no? Teoría de probabilidades está muy engorroso. Ese libro de Spiegel yo también lo ocupé para el curso que saqué en el canal. Y me gustó mucho porque sí, no se mete tanto a la parte teórica, pero sí da lo suficiente para entender y trae bastantes aplicaciones, tiene bastantes aplicaciones en el ámbito de decir, bueno, ¿y esto a mí para qué me sirve, no? Y dice, ah, mira, o sea, está un problema que en economía, un problema en sociales, un problema aquí, y muy recomendable ese libro de la serie Chaum. Y como dices, la serie Chaum me gusta su estructura. De Spiegel, me gusta mucho cómo el autor maneja los libros. Entonces, dice, a ver, te pone la parte teórica, sí te pone la parte teórica, Ujú. luego te pone ejercicios, te resuelve algunos ejercicios y después trae el apartado de más ejercicios resueltos, ¿no? Y ya luego Ujú. ejercicios para ti. La serie de Shaun es muy recomendada para la gente que aprende viendo las soluciones de ejercicios. De hecho, se llama aprendizaje basado en problemas. O sea, te lanza un problema, tú lo vas resolviendo y así es como vas aprendiendo. Entonces esa de la serie Shaun me gusta porque si quieres ejemplos resueltos, ahí los vas a encontrar y también problemas parecidos a los que resolvieron ahí. Y también el apartado ya de problemas ya más rudos. Y hay otro libro que me encontré alguna vez, sí, en un bazar de libros, que es de probabilidad. Este, por aquí lo tenía, a ver, este de aquí, este. Se llama Problemario de Probabilidad y es de Piotr, bueno, que os lo muestro porque ¿Quién sabe qué ahí está. es? Piotr Piet Marian Marian, a ser polaco. Wisniewski. Wisniewski, algo así. No sé cómo se pronuncia, pero este libro está bastante bien en cuanto a probabilidad, porque es un compendio con miles de ejercicios de probabilidad y combinatoria, ¿no? Que van como Ujú. ahí relacionados. Entonces también ese sería nada más como para el área de probabilidad. Está bastante bien, pero son igualmente nada más puros problemas. Sí, ahí entramos en la parte es que de ejercicios de combinatoria y técnicas de conteo hay unos bien interesantes. Ahí, por ejemplo, en eso de probabilidad estadística, yo recomendaría igual para no hacer menos, y porque luego hay gente que dice, ah, sí, yo soy abogado, yo soy de logística, yo soy de otras carreras que no llevan tanta matemática. Por ejemplo, el libro que yo sí recomiendo para la parte de estadística ya es es que muchas veces están los libros, dice estadística y el primer capítulo es probabilidad, ¿no? Ujú. Así es como lo manejan y meten lo básico de técnicas de conteo, distribuciones muestrales, eventos y cosas de ese estilo y hacen como menos a la probabilidad, ¿no? Y de probabilidad encuentran libros, pero bien rudos en probabilidad. Entonces como que hacen esa parte light, dan una embarradita de probabilidad. Y el libro que me gusta, y ese yo lo ocupé cuando daba clases ya un poco no tan orientadas a matemáticas, daba en ingeniería logística, gestión empresarial, que daba estadística inferencial, uno y la 2. Mm. Ese libro de Anderson, que es estadística para administración y economía. Yo cuando vi el libro dije, ay, ese yo creo que va a tener ahí Ujú. cosas bien sencillitas, ¿no? Y no, ya cuando lo abrí, o sea, sí era muy interesante cómo lo aplicaban a las ciencias sociales. Toda la parte de las aplicaciones muy bien explicado y ese libro, o sea, para mí se me hizo muy... De hecho, aprendí bastante estadística con ese libro y sirve para la parte de estadística inferencial. Cuando ocupas todo eso de los diseños de experimentos, tablas ANOVA, lo que es el diseño de las rutas, método de transporte, ese libro yo se lo recomendaría, el Anderson, Estadística para Administración y Economía. Y bueno, finalmente yo tengo otro por acá que es como digamos, un libro que profundiza más, aunque a pesar de que profundiza, no sé, porque luego les gusta mucho eso de poner introducción, ¿no? Pero Ujú. luego uno los ve y dice, pues, ¿cuál introducción, no? Pero bueno, es Introducción a la Estadística Matemática de Erwin Kreisig, que también es como un autor que tiene otros libros. Y este libro pues profundiza más en lo que es la estadística, ya en cuanto a la teoría de estimadores y cosas así, Ujú. que ya es un poco más de profundidad. Y bueno, pues esos son los libros que yo
que yo recomiendo para probabilidad y estadística. No sé si quieras decir algún otro. Sí, sí, yo creo que ya con ese cerramos el, el de estadística probabilidad. Nos falta métodos numéricos. Ese también, ese sí es un curso que Ajá. sí ven la mayoría de los ingenieros. De métodos numéricos, Sí, sí. qué libro te gusta para ese curso? Pues hay uno que es precisamente orientado a ingeniería, que es el de Chapra, se llama Métodos Ujú. Numéricos para El Ingenieros de Chapra. Chapra. Está bastante bien porque viene pues explicado de una manera que resulta muy entendible y con un montón de métodos para resolver una gran diversidad de problemas matemáticos, ¿no? Entonces está muy bien para ingenierías ese libro. Sí, de hecho creo que creo que lo puse. Ah, no, todavía no saco el top de libros, pero sí es un libro que creo que lo tengo en primer lugar. Por ejemplo, a mí me gustaría también, esa parte del Chapra sí es muy para los que quieren, que están apenas metiéndose en esos temas. Porque sí trae los métodos, ¿no? O sea, empieza que es bisección, que el método Ujú. Newton-Raphson, teoría, ejercicio, resolver ejercicio, ¿no? Eh, pero si ya la gente quiere entender por qué funcionan esos métodos, porque a final de cuentas los métodos vienen de teoremas importantes, eh, aquí que cambien, de hecho hasta cambia el título, lo que se le conoce como análisis numérico, ya es el Ujú. análisis, o sea, los libros que dicen análisis numérico te van a meter mucha teoría, ¿no? Es como, por ejemplo, análisis combinatorio. En probabilidad ves técnicas de que cuántos conejitos y que no sé qué, y análisis combinatorio ya lo mete con funciones, ya lo mete ya más rudo, ¿no? Aquí Sí, sí. ponemos en análisis numérico. El libro de Douglas es un libro que no llega no se va tan fuerte a la teoría, pero sí profundiza, profundiza. Entonces Ujú. ahí ese libro me gusta, de hecho es el libro que yo ocupé también para el curso, el libro de Douglas. Y me gustó porque sí te da la razón de los métodos, te dice, ah, mira, el método de bisección parte de este teorema, ¿no? Que dadas una función, si tiene positivo o negativo, a fuerzas pasa por el eje de las X o el eje horizontal, ¿no? Y mete esos fundamentos de los métodos numéricos y de por qué funcionan y para qué se ocupan. Entonces ese libro de Douglas yo lo recomiendo para métodos numéricos. Ah, y también que si van a buscar un libro de métodos numéricos, vean uno que tenga aplicaciones en software, porque ya actualmente Ah, sí, claro. se meten en los cursos de métodos numéricos, dicen, ah, vamos a ver métodos numéricos con MATLAB, métodos numéricos con Excel. Entonces que se busquen un libro que tenga ese apellido, en la portada, en el título, y que vean cuál es el programa que van a utilizar. Porque si compran uno de MATLAB y de repente ven con Wolfram, pues ya chafió porque tendrían que ir por uno Ujú. de Wolfram. Y Ujú. ese es importante porque a final de cuentas los métodos numéricos lo van a resolver las computadoras y no van a resolver ecuaciones así que te dan enteros, ¿no? Sino que te dan 0.00 o 1.6 por 10 a la menos 80, ¿no? Y eso lo tiene que hacer la computadora con un montón de cálculos. De hecho, en eso se basan los métodos numéricos. Sí, claro, ahí ya no es resolver las cosas a mano, ¿no? Ahí ya es Sí. indispensable una computadora, un programa y saber cómo meter ahí las instrucciones para poder resolver un Sí, y ahí, problema de estos, ¿no? por ejemplo, esas instrucciones que mencionas, o sea, en los libros te dicen, te dan la teoría, te resuelven un ejercicio y luego te dan los comandos para que tú lo metas en la Ujú. computadora y te lo resuelva y hagas tu programa. Entonces es la recomendación porque los cursos de métodos numéricos les meten un programa, ¿no? Una hoja de cálculo o MATLAB que está más pesado, ¿no? Herramientas matemáticas. Sí, incluso también se suele ahí como introducir al principio un capítulo en el que explican el posible error que puede uno cometer al estar Ujú. utilizando este tipo de cosas, pero cómo también tenerlo ahí medido, ¿no? Saber cuánto realmente es lo que uno se está equivocando y demás. En cuanto a eso de análisis numérico, también yo recomiendo uno que es el que yo llevé en la facultad, que es el de Richard Burden. Richard Mm, Burden, sí, el Burden. Introducción al análisis numérico. También está bien. El de Douglas no lo he checado, pero pues me imagino que han de ser como parecidillos, ¿no? Pues es igual, análisis numérico. Sí son parecidos, ¿no? Igual, ya se nos están acabando los cursos. ¿Qué faltaría? El de Sí, sí. variable compleja, ahora que estás, retomando Ah, sí, ese variable curso. compleja. Variable compleja, a mí el libro que sí me gusta mucho y es
para todo público, el de Spiegel, igual de nuevo, Series Champ, el de Murray Ajá. Spiegel, Variable Compleja, es con el que yo estudié, o sea, yo estudio con ese Ujú. libro, y de nuevo, teoría, ejercicio resuelto, y ahora tú, resuélvete esos ejercicios. Si quieren aprender, por ejemplo, el teorema del residuo, que vi que apenas lo pusiste en una votación, creo que ni ganó No, y no. esas integrales están bien poderosas. O sea, resolver Sí, integrales con el método del residuo es así como de, ¡ay, qué poder tiene la variable compleja!, ¿no? O sea, esas integrales que 1 entre x a la 2021 más uno y resolverlas con el teorema del residuo están así como que... De hecho, pues mi video más visto es el de... Lo resuelvo con el teorema del residuo, esa integral de Harvard, ¿no? Entonces, ajá. y no ganó. Yo sí esperaba que ganara, yo sí voté por ese, por ese tema, pero pues no ganó. Pero sí, yo recomiendo ese libro, el de Murray Spiegel, bastante bien explicado. Spiegel, yo creo que sí, de mis autores favoritos, o sea, cómo manejan los libros. En variable compleja es el que recomendaría. Igual hay también uno de SEAL, ¿no? También, que también Ujú. está Sí, sencillo, ¿no? sí, Como sí, son sí, los de SEAL. el de También muy SEAL. bueno. Pero que yo llevé en la facultad fue el de Churchill, variable, Sí, de creo que Churchill. se llama Introducción a la variable compleja, algo así, de Churchill y Brown. Ese es Ujú. mi libro favorito para variable compleja. Como que uno luego se encariña, ¿no? Con el libro que uno lleva Sí, en sí, sí, te, la te facultad. encariñas. De hecho, el Churchill lo puse en mi top de libros de variable compleja. Creo que lo puse en el primer lugar, ahorita que lo estás diciendo. Pero porque Mm, ya a final de cuentas, cuando haces un top, pues, es más como ya de una manera más subjetiva, ¿no? El día de hoy pues, son más recomendaciones más personales, ¿no? Lo que a mí me gusta y recomendaría para que a las personas le sirva, ¿no? Por ejemplo, claro. y variable compleja, pues es muy bonito, o sea, no se requiere más que un poco de cálculo para entenderla, y les va a ayudar mucho, o sea, para resolver esas integrales imposibles, ¿no? Luego que en variable real no se pueden sacar, pero el teorema del residuo es impecable para eso e impresiona mucho, ¿no? Porque ya cuando empiezan a decir variable compleja, el mismo nombre, ¿no? Complejo, pues así como que, ay, sí, Sí. va a estar muy difícil, ¿no? Y igual hay uno que sirve para profundizar más y lleva la palabra análisis, ¿no? Que siempre Ujú. ya cuando De llevas, como análisis, mencionabas hace un análisis momento, complejo. pues ya es para estudiar más los fundamentos, ¿no? Que es el de Marsden, que también está muy bien, Sí. pero ese yo lo recomendaría una vez que ya hayan leído alguno de los otros que recomendamos primero y ya luego seguir con el Marsden para profundizar más, quien tenga el interés, ¿no? Sí, porque a final de cuentas ya cuando tienen eso de análisis, ya cambia, ¿no? Ya cambia el enfoque y sí empieza, ¿no? Que las funciones holomorfas y que el teorema de Ujú, Schwarz y la teorema de compactación, o sea, sí se meten ya en la parte fuerte, porque, o sea, curso de variable compleja, sí, en matemáticas sí es bastante fuerte esa, la teoría, pero sí para los que quieran profundizar, pero sí inician con libros más sencillitos. Está ese libro de SEAL de variable compleja, yo no, la verdad nunca lo ocupé. Me gusta más el Spiegel. eh, pero sí que inicien con algo sencillito y poco a poco. A final de cuentas, esto es como un entrenamiento, como van entrenando los atletas, ¿no? Yo luego les digo, es que imagina que es como de un ejercicio. No puedes llegar y quererte resolver el mundo, ¿no? Porque pues es un corredor, lo pones a correr un maratón el primer día, pues se va a desmayar. Así pasa lo mismo con el ujú, cerebro, o sea, el cerebro también es poco a poco, de manera gradual, ir aumentando el nivel y es un entrenamiento a final de cuentas. ujú. Pues yo creo que con eso ya quedamos con variable compleja, ¿no? Variable Que ya, compleja, sí, sí, me parece que sí. Eh, ¿Qué faltaría? Ya tenemos lineaje lineal, variable compleja. ¿Qué otros? No se nos pasa ningún curso. Eh, bueno, lo demás ya serían cursos ya más avanzados. Yo creo que con eso ya estaría bien, sí, ¿no? con eso Porque, ya cubrimos parte de los espectadores, ¿no? Porque pues igual te dicen, ujú, oye, recomiéndame un libro de cálculo tensorial, ¿no? Pues sí, ya son muy especializados, nada más hay como 5 suscriptores que entienden el cálculo tensorial, ¿no? Eh, ajá, yo creo que para finalizar esta plática espero que sea muy reveladora para todos, pues, que llegue a muchas personas y este, este esbozo, esta guía para entrar al mundo de las matemáticas, yo creo que no podía faltar un libro
recomendar un libro de divulgación, un libro para acercarse al mundo de las matemáticas. O sea, no un libro que de algún tema, algún libro, no. Un libro de divulgación que es difícil encontrar, ¿eh? O sea, es difícil que alguien te diga, oye, recomiéndame un libro de divulgación. Casi nadie me ha pedido esa recomendación, ¿no? ¿Tú qué Ujú. libro recomendarías? Es más, los libros de divulgación, los cuentos, las historias, se los puede recomendar hasta a los niños pequeños, ¿no? Que lo vayan leyendo y se vayan adentrando a esto de las matemáticas. Obviamente, pues hay bastantes libros, pero tú así de manera sistematizada, cuáles son los libros o el libro más bien, que recomendarías de divulgación matemática. Pues para mí mi favorito sin duda es el de Matemática, ¿estás ahí? De Adrián Paenza. Eso, que en realidad son 4 libros, me parece, y, y son de un argentino, Adrián Paenza. Y son libros que pueden descargar gratis. De hecho, el autor los puso en una página Mm, web para que los descarguen gratis en PDF, o también los pueden encontrar en físico, ¿no? Estos libros, pues, tienen muchos temas que te los mencionan como para darte el interés de aprender un poco más sobre eso, pero de manera divulgativa, no se mete tan allá. Por ejemplo, ahí fue donde yo vi por primera vez lo del Hotel de Hilbert, viene ujú. en uno de sus libros, ahí explicado. ¿Qué pasa si divides por cero, números binarios, números primos, cosas así, ¿no? Incluso tiene una forma de aprender a multiplicar y dividir utilizando solamente la tabla del 2, ¿no? Cosas así, que son curiosas, son interesantes. Bueno, pues ese sería como mi libro favorito de divulgación. Sí, fíjate que ese nunca lo he revisado. Y sí he visto que son cuatro tomos, porque pues, de Ujú, repente pues, uno se pone a ver libros de divulgación. Yo como trabajo de profesor, yo en mis cursos, lo que hacía con mis estudiantes es, fuera el curso que fuera, o sea, estábamos en métodos numéricos, estábamos en ecuaciones diferenciales o en álgebra de prepa, yo siempre les decía, o sea, les daba un punto extra por parcial, bueno, en una escala del 1 al 10, o sea, siendo 10 la máxima, les decía, a ver, miren, les voy a dejar estos libros y si me entregan una reseña de este libro, o sea, un ensayo platicándome de qué trató el libro, les decía, dame 4 cuartillas, ¿no? 2 hojas por los 2 lados a mano, llenas las hojas. Quiero que me platiques de qué tratan los libros. Te doy un punto extra, ¿no? Para ayudarlos en el sentido de, pues saqué 6, ya con ese puntito, pues ya tengo 7. Y era para adentrarlos al mundo de la matemática. Y el libro que yo les recomendaba, les dejaba un compendio de libros, se los subía en la plataforma y les decía, ay, descárguenlos, ujú, los leen cuando quieran. El que me gustaba mucho era el del Diablo de los Números. mm, El Diablo de los Números, porque era un niño, o sea, era un niño que de repente como que se empieza a alucinar y empieza a soñar con un diablito, y el diablito le empieza a contar historias de matemáticas, ¿no? Y mete autores como Cantor, como Euler, como Gauss, y de repente me llegaban los chavianos que sí copiaban, o sea, eso no, o bajaban la reseña de internet, pero había muchos que sí lo leían y llegaban y me decían, oiga, profe, ¿y quién es Gauss? ¿Y quién es Cantor? mm, ¿Y quién es este, no? Y ya le decía, miren, pues Gauss hizo esto y esto y esto. Y dice, es que ahí en el libro decía que él de niño sumaba los números y era como una historia de que se le iba apareciendo por noches y por noches va planteando ciertos problemas y se la va explicando al niño, ¿no? O sea, sí está como bien alucinado el libro, pero ese del Diablo de los Números para mí era así como el incentivo para los estudiantes de decirles que se acercaran a las matemáticas, porque yo luego me decían, profe, ¿qué nos va a dejar leer del libro? Y ya yo les decía, el Baldor, quiero que lo lean, ¿no? Y se quedaban así, le digo, no es cierto, le digo, a ver, van a leer estos libros, ¿no? Si quieren, eran puntos extra, ¿no? Que pues ya les ponía el examen difícil y ya los forzaba a que lo leyera, ¿no? Entonces, ajá. era la forma de acercarlos. Y ese libro, o sea, me gustaba mucho y motivaba mucho a los estudiantes a decir, oye, y aquí mencionó a un tal Euler, ¿no? ¿Quién es? Ah, no, pues luego decían Euler. Y decían, no, es que creo que se pronuncia Euler.
Entonces era eso como generar esa curiosidad de los estudiantes hacia temas de matemáticas, porque al final cuáles son matemáticas ya más serias, ¿no? Son autores, son personajes ilustres de la matemática. Ujú. Ahora que mencionas eso, hay un autor que se dedica como a hacer muchos libros de divulgación, que es Ian Stewart o Stewart, ¿no? Eh, Tiene varios libros de divulgación y hay uno precisamente que trata sobre matemáticos, que se llama Mentes Maravillosas, pero Mm, tiene varios libros así de diversos temas, ¿no? Tiene otro que se llama Números Increíbles o 17 ecuaciones que cambiaron el mundo. Hay varios libros de este autor, entonces yo ahí recomendaría en general al autor, Ian Stewart. sí, y esos libros ya en la actualidad los encuentras muy fácil. Ese de las Ajá. 17 ecuaciones que cambiaron al mundo, sí te dice, mira, el teorema de Pitágoras, ¿no? Y te va poniendo todo el contexto histórico. Ujú. Está muy, lo lleva muy bien este autor. Yo no me acordaba de su nombre, pero sí te lo va llevando y te dice, mira, por ejemplo, Fourier, ¿no? De la transformada de Fourier. Y te dice, mira, es que con esto se hizo todo el trasfondo de las comunicaciones. No tuviéramos una videollamada ahorita si no fuera por Fourier, ¿no? Así de Sí, sí. simple. O sea, no tendríamos nada de comunicaciones, andaríamos como cavernícolas. Pero te dice todo el auge, te da un contexto histórico y lo va explicando muy bien. Ese de mentes brillantes, sí es brillantes o maravillosas, sí como que agarra a cada personaje y te va contando su historia. Que eso de la, Ujú. la historia de los personajes en matemáticas es necesaria. Ves que yo te había dicho en algún momento, hay que hablar de historia de las matemáticas, ¿no? Pero pues, Sí, es muy sí, sí. amplio, ¿no? De hecho, hasta si habláramos de la historia del cálculo, nos llevaríamos un solo episodio y eso ya abordaríamos muy poco, ¿no? Ujú. Entonces, conocer esa parte de la divulgación también es importante, porque mucha gente se aleja de las matemáticas por lo mismo, por el desconocimiento, o porque no se las platican de una forma entretenida, ¿no? Por ejemplo, yo también de los libros que les daba a mis estudiantes, estaba el de La fórmula preferida del profesor, un libro también, creo que está en una película, y esa maneja muy bien el sentido de la enseñanza, ¿no? Cómo motivar a los estudiantes a aprender. Está otro que es Alicia en el País de las Matemáticas, un fusil, una copia de Alicia en el País de las Maravillas, pero igual Ajá. se va topando con cosas de matemáticas. Igual también se lo dejaba a mis estudiantes. Y había hasta uno que era de matemáticas con los Simpson. Así se llamaba el libro y Órale. se los dejaba a mis estudiantes. Y sí, o sea, cada parcial me entregaban su libro. Ya si los llevaba un año se leían 6 libros. Y era motivar esa parte de la divulgación en matemáticas y que se acerquen, ¿no? Que se acerquen a este maravilloso mundo. Y claro que hay críticas porque me decían los profes, ay no, ¿y cómo voy a dar puntos porque lean, ¿no? Si es matemáticas, si es cálculo, ¿no? Le digo, pero es que, ¿qué tiene? O sea, al final de cuentas es que los alumnos, los estudiantes, les surja esa curiosidad y aprendan los nombres, ¿no? Y que digan, oye, ¿quién era Galúa, no? ¿Quién es Galois? Me decían. Ujú. Y es esa generar esa curiosidad y ya tú le dices, mira, pues Galúa era una persona que un día se le alocó y por una chava se echó un duelo y que lo mata, ¿no? Y se quedaban, ay, no, sí está bien interesada la historia, ¿no? Y le decía, no, y una noche antes agarró y escribió una de las teorías más impresionantes en matemáticas, ¿no? Y decían, ¿a poco sí? Y ya se pone, digo, investigalo, ¿no? Y ya les decía, mira, pues lee esta parte de la bibliografía de Galúa. Y llegaban y se empezaban a maravillar con todo esto, ¿no? A final de cuentas, la divulgación es lo que hace que los estudiantes se motiven y se apasionen por conocer las matemáticas, ¿no? Que las disfruten, que las gocen y que terminen apropiándose y hasta amando a las matemáticas. Y es divertido leer ese tipo Ujú. de anécdotas, ¿no? Como que hay muchísimas anécdotas de matemáticos que son hasta mejores que las telenovelas, ¿no? Sí, 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 sí. diversas cosas que pasaron. Este, Igual hay dos series de libros que recomiendo para entender mejor a los personajes, así, bueno, personas más bien, ¿no? A las grandes personas de las matemáticas. Uno es el de Genios de las Matemáticas. Mm, Es una serie de libros que salió, bueno, al menos aquí recientemente. Pero también se puede encontrar en PDF. La otra vez ujú. me fijé en eso, ahí está en la colección.
Y hay otro que se llama El mundo es matemático, que son, creo, de los mismos editores. El de Genios de las Matemáticas son, creo, 60 libros, pero cada libro es sobre un personaje, ¿no? Ujú. Sobre un matemático. Por ejemplo, hay uno sobre Gauss, uno sobre Euler, uno sobre Newton y así, ¿no? Y el mundo es matemático, también son 60, pero son como de temas ya específicos. Hay uno que es sobre fractales, uno que es sobre estadística y así, ¿no? Todos de nivel divulgativo y muy interesantes porque además, en el caso de estos últimos, también muestra pues para qué sirven este tipo de cosas en la vida real. Entonces también para quien quiera saber más sobre eso, están ahí esos libros. Sí, en su momento los sacaron en el puesto de periódicos, era semanal, me Ajá. acuerdo que lo llegué a comprar algunos, pero sí la colección sí es como para tenerla, ¿no? Para entender esas anécdotas, porque es un libro por cada persona, ¿no? Y también ya ahora los encuentra uno en PDF, sí son de fácil acceso, y también que se metan a buscar, ¿no? A buscar esos autores que les decimos, a buscar esos compendios. Y entiendan que a final de cuentas los personajes que pensamos que son así como los genios de la historia, también eran personas como nosotros que tenían errores, que se metían a la política, que hacían Ujú, locuras, ¿no? O sea, el mismo Newton cuando empezó con la Biblia se obsesiona, empieza con la ujú. alquimia también, ¿no? Y dices, oye, pero si Newton era como el supergenio, ¿cómo creían esas cosas, ¿no? Entonces sí, sí es importante conocer la historia para no cometer hasta los mismos errores, ¿no? Sí, sí, y también pues para, así como dices tú, ¿no? Para tener una idea más humana de estas personas, no Sí, quedarse así nada más con la idea abstracta de quién fue y ya, ¿no? pu- Y bueno, y finalmente hay otros libros que me gustaría recomendar eh, de matemáticas. Estos no son de divulgación como tal, pero son para aprender a resolver problemas que son tipo olimpiada, que son tipo eh, como ya de otro nivel de razonamiento, ¿no? De más ingenio. Es una serie de cuadernos de olimpiadas de matemáticas, así se llama. Son 14 libros. eh, Hay de combinatoria, teoría de ujú. números, álgebra, geometría. Y lo que tienen de chido estos libros es que te muestran primero pues, los problemas, ¿no? Que son tomados de diversos eh, competencias, de diversas competencias, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Son así diversos ejercicios que son tomados de ahí y te los resuelven y te van explicando más o menos de qué manera llegar al resultado, como una especie de consejos o trucos para uno aprender a resolver ese tipo de problemas. Entonces son libros que están muy bien. Por aquí tengo Son los uno. de colorcitos, ¿no? Los de la Este, UNAM. ajá, estos Son los de la meros. UNAM, ¿no? Sí, Sí, esos también de la UNAM. los tengo lo tengo en otro librero. Pero sí, son los de la Están muy, UNAM. muy bien. Y fíjate que también están en PDF, ¿eh? Ahí en el grupo de Telegram están. Por Mm, ejemplo, están los de Olimpiadas. También hay, esos libros también hay que tenerles cuidado porque, por ejemplo, ese de teoría de números, te vas a los ejercicios y te dice Olimpiada de 1996, ajá. problema uno. Y ya empiezas a resolverlos y de repente sí se complican bastante, ¿eh? O sea, en algún momento nos sentíamos muy gallitos y dijimos, vamos a resolverlos de combinatoria, ¿no? Y cuál, ¿no? Esos problemas estaban bien rudos. Lo bueno es Entonces, que dan también como unas sugerencias, ¿no? O sea, sí, sí, está sí, un te dan la capítulo con los sugerencia. ejercicios, otro con sugerencias, y luego si ya de plano no puedes, pues hay otro con la solución Sí, para que sí, no te sí, quedes sí, también con la viene, duda. viene la solución, pero por ejemplo, o sea, también le decía que con cuidado, porque agarren, empiecen con los más básicos, porque Ujú. están con los básicos, porque nosotros agarramos y era problemas avanzados de combinatoria, ¿no? Y ay, esos problemas Sí. estaban bien rudos, ¿no? Y si es un compendio de libros bien así con colorcitos, los hace la UNAM. La UNAM ese sí me parece que son los que imprimieron este compendio de ejercicios. Ahí también hay unos libros que son para aprender, que son, por ejemplo, de álgebra, que viene la parte de teoría, están muy bien estructurados hay en esos mismos compendios, y son así, o sea, tienen blanco y colorcito, y ahí dice de qué trata. Son Ujú. bastantes libros, igual los encuentran en PDF de manera sencilla, y si quieren meterse con problemas que son de ingenio, que sí, esos libros son muy buenos para aprender a resolver problemas, ¿no? Porque luego dicen, es que un libro para aprender a resolver problemas y te dicen, no, pues eso no existe, ¿no? Pero eso es como que lo más cercano a eso de que vas entendiendo, te dan las herramientas, los truquitos para resolver problemas matemáticos.
Y pues bueno, yo creo que pues ya con esto terminaríamos las recomendaciones, ¿no? Porque Sí, sí, creo que ya con con eso eso, ya... espero que sea de utilidad para las personas que ven este video. Igual, yo creo que lo voy a segmentar para que diga álgebra, minuto tal, trigonometría, Ajá. minuto tal, o sea, para que sea darle un índice al video. Espero que les haya servido, que haya sido de eh, ilustrativo esta guía. Yo creo que nadie lo había hecho. Yo creo que sí es un video inédito de eso de hablar de toda la matemática en general. Bueno, la matemática en un nivel universitario, ¿no? Pues Ujú. hablar de toda, pues tendríamos que geometría algebraica, que geometría diferencial, pero ya son temas más específicos. Pero yo creo que Sí. para las personas en general, sí abarcamos, de la campana gaussiana, abarcamos yo creo que un 80 y tantos% de la población que busca este tipo de contenido, empezando de lo básico hasta llegar a todo lo que puede ver un ingeniero en la carrera y un extra que fue lo del análisis, lo de variable compleja. No sé si quieras agregar alguna otra cosa. Pues nada más, una cosa importante, siempre que uno agarra un libro de matemáticas y va uno a leerlo, también es una forma diferente de leer con respecto a otros libros, ¿no? Otros libros, pues uno los lee y ya nada más. Ujú, Estos es importante siempre tener a la mano, pues, lápiz y papel, hacer ujú. ejercicios, no pasar de un capítulo a otro si no entendiste bien lo anterior, porque luego muchas veces lo demás se basa en lo anterior, entonces se va uno ahí acumulando un montón de cosas que uno no va entendiendo y te bloqueas, ¿no? Entonces es como cosas que hay que tener en cuenta, siempre tratar de entender bien todo un capítulo antes de pasar al siguiente y hacer ejercicios, muchos ejercicios, no nada más quedarse con lo que uno va leyendo, ¿no? Es importante hacer ejercicios. A lo mejor Sí. no todos, porque siempre vienen Ujú. ejercicios así, ponen ejercicios que hasta les ponen un asterisco, ¿no? De así, de que este es más, está más avanzado, pero sí tratar de hacer una buena parte para ir entendiendo todo bien. Sí, yo creo que también esa recomendación, hay libros de matemáticas que una sola página te puedes llevar varios días. No, Ajá. no es como leer un cuento, no es como leer un cuento y vas avanzando, vas avanzando. Aquí lo que sí se trata es ir comprendiendo los conceptos. Si te atoras en algún concepto, ve a otro libro. Esa es una Ujú. recomendación importante, porque muchas veces a lo mejor los autores no pueden manejar bien todos los temas. Yo siempre cuando hago un curso me bajo 7 libros, ¿no? 7, 8 libros, y voy estudiando, voy sacando los ejercicios y de repente digo, ay, no le entendí. No entendí que es Ujú. una función generadora de momentos, ¿no? Y ahí estoy viendo y me pongo, no le entiendo a este cabrón, ¿no? Vamos a otro libro, ¿no? Ujú. A ver, a ver, no, tampoco le entendí, ¿no? Porque dice que del capítulo 1 referenciado. Hasta que le encuentres a alguno que le entiendas. Se trata de eso. Ajá. Es como pedir consulta con el profesor. Si no le entendiste a un profesor, vas con otro. Si no le entendiste a este, vas con otro. Entonces también es eso de que no se cierren a un solo autor. Porque luego hay temas que te atoras y no le entiendes. Luego ves que por más que le estás buscando, no le entiendes a lo que te quiere decir. Y hay otros que a lo mejor ese tema en específico lo explican mejor y ya lo entiendes. Ya luego regresas al autor y avanzas. Entonces es tener varios autores, tener varias perspectivas. Siempre que un libro de matemáticas, ten tu cuaderno, ten tu lápiz, papel, calculadora, lo que quieras, pero lo vas leyendo, tomas tus apuntes y vas resolviendo ejercicios, porque la matemática es en parte eso, se aprende más explicando y se aprende más también resolviendo ejercicios. Si tú nada más piensas que Ujú. sentado, acostado en el sillón, leyendo el libro de matemáticas vas a aprender, pues realmente estás muy equivocado, ¿no? O sea, aquí necesitas tener un espacio de trabajo, un espacio en el cual ir leyendo. No importa que sea PDF, no importa que sea en papel, lo importante es tener la información y siempre llevar tus apuntes, siempre llevar tus ejercicios y te vas a topar con ejercicios muy rudos. O sea, eso es cierto. Los que tienen asterisco, pues, luego hasta ni uno mismo los puede resolver, ¿no? Entonces Sí. aquí es que hagas los ejercicios necesarios hasta que tú sepas, no te engañes. También es importante no engañarse porque lo dice, "Ah, ya lo entendí, ¿no? Pero realmente no lo has entendido. Entonces es hasta que tú ya te digas la verdad a ti y digas, ya lo puedo resolver, ya lo entendí, avances. Porque si no,
los libros siempre van o los temarios van secuenciados. De repente te vas a encontrar una aplicación del tema que no entendiste y ahí se Ujú. derrumba toda la pirámide, ¿no? Sí, luego uno se da cuenta de cuando uno sí entendió o no entendió algo, también Ujú. si uno sabe explicárselo a alguien más, ¿no? Que a mí eso Sí, me pasaba mucho en la facultad. sí, Que yo creía como que, pues esto como que sí, ya lo entendí. Pero luego ya que uno trata de explicarlo a alguien más, te vas dando cuenta de que hay ciertas cosillas que no entendiste del todo bien, ¿no? Que hay que repasar otra vez. Pues sí, yo creo que con esto ya sería todo de mi parte. No sé, ¿quieres sí, agregar algo más tú? igual agradecerte de nuevo por esta colaboración. Sé que igual estás siempre muy ocupado con todos los cursos y los 3 videos que sacas al día. Gracias pues de nuevo por el apoyo de esas colaboraciones, de estar, tomarte el tiempo ya para hablar ya casi 1 hora y media de algún tema. Este formato es muy asequible porque las personas pueden estar con el video de fondo y haciendo otras cosas, no necesariamente tienen Ujú. que estar viéndolo. Espero que por lo menos lo que hayamos dicho, alguno ya dijo, está bueno este tipo, voy a anotarlo. Yo necesitaba un libro de variable compleja, yo necesitaba un libro de Sí. métodos numéricos y que lo anoten y que ya con eso digan, está bueno, sí estuvo buena la recomendación. Sería así como el plus que les damos con estos videos, estas colaboraciones. Agradecer también al público. Estos podcasts los pueden encontrar en iVoox, también los voy a subir en iVoox y en Spotify, el Spotify que todos traen en su celular, ponen la hora gaussiana y ahí lo pueden estar escuchando, dependiendo si tienen el plan ese de paga o el otro, pues es sin comerciales, ¿no? Entonces, también de mi parte sería todo, agradecer la participación y espero que estos libros y lo que hayamos dicho haya sido de mucha ayuda para su andar académico o si simplemente son aficionados a las matemáticas y necesitaban una guía para adentrarse a este maravilloso mundo. Muchas gracias, John, y pues hasta otra próxima colaboración más Esperemos adelante, para la esperemos. siguiente, sí. Sí. Bueno, pues gracias y hasta la próxima.